a grabar. Entonces, en la clase 4, que corresponde hoy día, vamos a ver algunos catálogos de herramientas, y lo importante de estos catálogos es que nos va a permitir calcular tiempos, que lo habíamos hecho la semana o hace el semestre pasado. Denme un segundo, que alguien me está... Como les decía, el tema del día es catálogo de herramientas, en donde lo más importante de este catálogo de herramientas es extraer información. Ustedes ya saben del tema de velocidad de corte, que lo vimos el semestre pasado, y calcular las revoluciones por minuto, y los tiempos, que hicimos algunos ejercicios de tiempo mecanizado. Pero hoy día vamos a aprender a calcular cuánta es la profundidad de corte de un determinado fresado. Porque eso es lo que vamos a aprender hoy día. Cómo calcular profundidad de fresado en un determinado mecanizado. Por ejemplo, les pregunto si alguien se acuerda del cálculo de tiempo de mecanizado, que lo vimos el semestre pasado. ¿Cuál era la fórmula de cálculo de tiempo mecanizado? ¿Alguien se acuerda? Que teníamos una fórmula que era... Tendría que buscar el cuaderno del semestre pasado. El tiempo, sí, profe, igual. Quizás. La voy a anotar por acá, que el tiempo mecanizado total, habíamos dicho que eran dos variables, que dependía de... ¿Alguien se acuerda de qué dependía el tiempo mecanizado total? Tiempo mecanizado total, eran dos variables, eran dos solamente, dos La cosas. profundidad. La profundidad. Y el perímetro, ¿no? Y algo por ahí va, ¿cierto? Que era, primero dijimos que había un tiempo de mecanizado por la profundidad, que era un Q sub H, le habíamos dicho el semestre pasado. Este tiempo mecanizado, este TM, era igual lo que dijo Daniel, el perímetro, que le habíamos llamado el C, el perímetro, dividido la velocidad de avance. Esta velocidad de avance, ustedes ya supuestamente la saben. Vamos a hacer tal vez un repaso hoy día también de cómo calcular esta velocidad de avance. Y este Q sub H, que era la profundidad, y aquí vamos a llegar, que era la altura total de la pieza, o sea, en este caso, la altura total, 1050 milímetros, dividido un H por pasada, una profundidad por pasada. Y este valor, que está acá, es el que vamos a aprender el día a calcular. Porque se recuerdan que el semestre pasado nosotros le decíamos, ya vamos a dar una profundidad para poder mecanizar esta pieza, tal vez de 1 milímetro, después otro milímetro, hasta llegar a los 50 milímetros. Pero esta distancia que estaba acá, esa distancia que era la profundidad por cada una de las pasadas, es la que vamos a aprender a calcular. ¿Cuánto es lo máximo que yo podría bajar con la fresa para poder mecanizar algún material? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, esta fórmula la vamos a ocupar, porque nosotros queremos calcular esto. El tiempo mecanizado total queremos calcular en función de esta incógnita. Porque esta era una incógnita, yo se lo daba como dato, pero ahora, cuando ustedes no tengan como dato, deben saber calcular cuánto es la profundidad que requieren en un mecanizado en particular. ¿Ok? Entonces, en las fresas de 4 dientes, que está acá, fresas de 4 dientes, como norma general, se dice que la profundidad, que está acá, la profundidad de fresado es 0,5 veces el diámetro de la herramienta, cuando estoy cortando con la herramienta entera. ¿Sí? Como por ejemplo acá, en la animación esta, cuando estoy cortando con la fresa entera a todo el ancho, lo máximo que puedo bajar es 0,5 veces el diámetro. O sea, si este diámetro vale 16 milímetros, ¿cuánto sería la profundidad máxima acá? 0,5. ¿Cuánto sería?
Si el diámetro de la herramienta vale 16 milímetros, ¿cuánto sería la profundidad máxima que podría bajar? ¿Ese 0,5 de ahí, profe? Sí, es 0,5 veces el diámetro. 8, ¿no? 8 milímetros, exactamente. Ya entendí la D. Es la D. Ya, a ver, sí. Sí. Déjeme ver. Era la clave de eso. Ahí está. Ahí se ve bien. Que 0,5 veces el diámetro. ¿Ok? Esto siempre y cuando esté cortando con la fresa entera. ¿Ya? Esté cortando a todo el ancho. Si estoy cortando un solo sector por un costado de la herramienta, se puede trabajar como máximo 0,25 veces el diámetro por el costado y en profundidad 1,5 veces el diámetro. ¿Ya? Entonces, esto, como les digo, es como norma general. ¿Ya? Es lo que soporta la herramienta al mecanizar. Teóricamente. ¿Por qué le digo teóricamente? Porque acá yo no estoy viendo de qué material es esto. De qué material le estoy cortando. Porque no es lo mismo trabajar un plástico que trabajar un acero. Entonces, esta herramienta, lo que me está diciendo el fabricante, que esta información es lo teórico, lo que me podría soportar la herramienta. Entonces tengo dos condiciones, con 4 dientes o fresas de 2 dientes. ¿Ya? Si es fresa de 2 dientes, la fórmula queda de la siguiente manera. Si una fresa de 2 dientes, lo repito, queda la profundidad que podría cortar con esa herramienta es 0,5 veces el diámetro. Lo mismo, si esto eran los mismos 16 milímetros, 0,5 veces el diámetro me permite. ¿Ya? Y lo mismo con fresas al cortar por el costado, lo mismo, 0,25 veces el diámetro o 1,5 veces el diámetro. Lo mismo que el otro, es lo que me soporta la profundidad. ¿Ok? Pero como les digo, esto no está pensando en el material del cual estamos mecanizando. Eso es muy Profe, importante. Dígame, Vicente. pero uno es para el ranurado y uno para el contorneado. Exactamente. Como les puse acá Ya. las dos imágenes que están acá, es una para poder... Perdón, algo se me abrió. Uno para poder ranurar y otra para poder contornear. Pero por ejemplo, abajo en el ranurado, en la D, ¿no aparece un número o no? El D, ¿de cuál? ¿De la fresa de dos dientes? Sí, correcto. No, porque yo solo le puse un ejemplo. Si esto fuera igual 16 milímetros, una fresa de ancho 16, ok. 16 por 0,5 me va a dar 8 milímetros igual. Ok, ¿Sí? me parece. Ok. Entonces, como les digo, como norma general. ¿Ya? Ahí está una animación y ahí está la otra. Pero, le hago la siguiente consulta. ¿De qué dependería? Hay algunos factores de qué dependería esta profundidad de fresado. Del material, la tipo broca, ¿no? El tipo fresa, recuerda, son fresas, no De son fresa. rocas. De fresa, sorry. ¿Ya? Del material, bien, del material de la herramienta. ¿De qué más? ¿Esta herramienta está girando o está estática? Está girando. Está De girando. la velocidad a la que gira. Más que eso, vamos un poquito más allá. ¿Qué lo hace girar? ¿Por qué gira esto? ¿Qué lo está haciendo girar? Un motor, pues. Un motor. Es La lo mismo. capacidad del motor que soporta. Muy bien. A eso tenemos que llegar nosotros. Entonces,
no, lo que me dice el fabricante es algo teórico, pero me va a depender de mi máquina. Como tú te compraste ahora, por ejemplo, una fresa, ¿cierto? Es lo mismo trabajar con una fresa pequeña, con un motor pequeño, a una fresa con un motor, no sé, por ejemplo, de 2 HP, No, totalmente no, diferente, ¿cierto? sí, Ya, entonces, ahí nosotros donde vamos a apuntar, porque la potencia de mi motor me limita realmente cuánto va a ser la profundidad de corte que yo le voy a dar. ¿Ya? Y para ello tenemos la siguiente fórmula. Esta anótenla y se la voy a explicar. Anótela mientras tanto y cuando la tengan lista me avisan. Entonces, la diferencia entre el contorneado es que la herramienta va a ir perfilando por el costado, mecanizando tal vez por el costado de la pieza, por todo el perímetro del costado, por el lado. ¿Ya? Va a ir mecanizando todo el lado y eso va a estar contorneando. Si se dan cuenta acá, esto es el material, ¿sí? Hay un escalón. Entonces aquí yo estoy contorneando, estoy mecanizando por el lado de la pieza. A diferencia, y siempre estoy cortando con una sección de la herramienta, no estoy cortando con la herramienta entera. ¿Ya? En cambio, con el ranurado, como está acá el ranurado, estoy cortando con la fresa entera, llena con la herramienta. O sea, todo el diámetro está cortando dentro del material. Todo el diámetro. En cambio, acá está cortando tal vez un cuarto de la herramienta por el costado. Esa es la diferencia entre contornear, que siempre voy mecanizando por el contorno de la pieza, y el otro que es ranurado, estoy cortando con la herramienta entera, dentro del material, llena. Ah, ya. Y respecto al, por ejemplo, en el ranurado, la profundidad del corte es 0,5% del diámetro de la broca. Correcto. Aquí, De la fresa. va, de la fresa. Aquí en este caso, ¿cuánto es eso? Lo Porque aquí por mismo. lo que hay dos, como Es que aquí le direcciones. mostré, este fabricante muestra para la fresa de 4 dientes y para la fresa de 2 dientes, es exactamente lo mismo. Ya se dan cuenta que en el ranurado, como en el contorneado, estoy aplicando 1,5 veces el diámetro para con 4 dientes y para 2 dientes. Y por el costado, 0,25 veces el diámetro o 0,25 veces el diámetro para la fresa de 2 dientes. ¿Ya? Este fabricante me lo está mostrando de la misma forma. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Sí. ¿Sí? Pero Ok. eso depende solo de la herramienta, pues. Exactamente. Sí, depende solamente del fabricante de esa herramienta. ¿Ya? Esta herramienta de acero rápido que lo saqué de un catálogo decía esto. Pero como les dije anteriormente, esa profundidad, esto que está aquí, eso que está aquí, esos 0,5 es el diámetro, es que lo que estamos aprendiendo a calcular, esos 0,5 es el diámetro, es lo que vamos a aprender a calcular hoy día en función de lo que me acaban de decir, de la potencia de la máquina, de la potencia del motor. ¿Ya? Porque una cosa que el fabricante me diga que esa herramienta puede aguantar o soportar 0,5 es el diámetro, pero voy a ver si es que realmente mi motor me es capaz de girar y poder cortar ese material a esa profundidad. Porque, por ejemplo, los que han tenido experiencia en mecanizado han podido, por ejemplo, si yo corto, estoy trabajando con una herramienta de 16 milímetros y la profundidad, según este catálogo, me da 8 milímetros de profundidad en un acero, los que han mecanizado. ¿Cuánto es la profundidad que han mecanizado en acero? Han podido mecanizar 2, 3, 4 milímetros ¿cierto? De una. Los que han trabajado en máquina herramienta, No, profe. no, ¿cierto? Que mucho se nos puede quebrar la herramienta, tal vez A porque mí como estamos... una vez por darle mucho corte se me trancó la fresa. ¿Y por qué se trancó? ¿Por qué Yo creen creo que era ustedes que se trancó? ¿Ah? por la profundidad de corte. Ese fue la consecuencia. Pero el por qué se te trabó la máquina fue la profundidad de corte que tú le diste. Ah, Pero el problema fue que tal vez ese motor no estaba
con la capacidad suficiente para la profundidad que tú le diste. Por eso se trancó toda la máquina, se trabó. Incluso me acuerdo que el árbol siguió girando, o sea, el usillo siguió girando y la fresa se trancó con el material. Exactamente. Sí. Entonces, ahí te quedó demostrado que tal vez esa potencia de ese motor no era la adecuada para la profundidad de corte. ¿Ya? Oh, esa máquina, profe, era del año como 50, era muy vieja esa máquina. Sí, sí, pero igual las máquinas antiguas tenían mucha capacidad, mucha potencia. ¿Ya? Son muy potentes las máquinas en comparación a las máquinas de hoy en día. ¿Ya? Daba miedo trabajar en esa máquina, profe. Entonces, sigamos con ¿anotaron esta formulita? Sí, profe. Ya. Entonces, le explico. No, se me fue, Profe. se me fue. Dígame, Fernanda. El último es KC, ¿no es cierto? Hay algo más abajo, ¿no? Ah, sí, hay un N como minúscula, que es coeficiente de trabajo de la máquina. Ahí está mal, ¿no? No alcanzo a ver. Ya. Coeficiente de trabajo de la máquina al 90%. Ahí estaba mal puesto el 15%, es al 90%. Coeficiente de trabajo de la máquina al 90%. Ya, esa es la última N minúscula que está ahí. Estamos anotando. Sí, anoten esa parte, si no se logra ver. La N minúscula significa coeficiente de trabajo de la máquina al 90%. ¿Qué quiere decir ese 90%? Partamos desde ahí, desde la última. El 90%, la eficiencia de ese motor eléctrico que puede trabajar hasta el 90%. Es el que yo le puedo sacar como rendimiento a ese motor eléctrico. El 90%. ¿Ya? Igual ahí estoy trabajando casi a la capacidad máxima de la máquina. ¿Ya? Así que uno esos valores lo podría ir castigando. Por ejemplo, yo no quiero trabajar tan forzada la máquina, trabajar 90%, podría trabajar 50%, a un 25%, ¿ya? Pero por ahora lo vamos a dejar como cálculo al 90%. ¿Ok? Abajo lo que está el 60 y Profe, dígame. una consulta porque me confundí, porque entonces ahí usted en la fórmula les pone 15, Por eso yo me pues como equivoqué. usted quiera, ¿no? No, no es que yo quiera, ¿ya? Yo acá lo había dejado expresado para que estaba haciendo otro cálculo con otros materiales y me había dado el 15%. Pero como fórmula general para ustedes, déjelo al 90%, que es la eficiencia del motor de la máquina. ¿Ya? 90%. Los valores que están abajo del 60/10 es para poder transformar unidades. Después la otra página se la voy a mostrar, que es la transformación de unidades. Entonces son constantes solamente. Déjelo como un valor constante, el 60 y el 10 elevado a la 6. Es 10 elevado a la 6. Después tenemos en la parte superior un K sub C, que es la fuerza de corte específica, y esto depende del material. Ya se lo voy a mostrar más adelante en una tablita, que va a depender de cada material, de cada acero, de cada material, tiene un coeficiente de corte. Ya, entonces es un dato que le vamos a extraer de un catálogo. La V sub F, que es la velocidad de avance, es lo que ustedes aprendieron a calcular el semestre pasado. ¿En qué unidad estaba esta velocidad de avance? ¿Alguien se acuerda? ¿En qué unidad se expresaba? Milímetros por minuto, ¿no? Milímetros por minuto, muy bien. Ya, entonces esa velocidad de avance se expresa en milímetros por minuto. Ya, y esto ustedes ya lo saben calcular. Hoy día vamos a hacer un ejercicio para recordar todo esto. El AE, que es el ancho de corte. AE es el ancho de corte. Y según las imágenes que tenemos acá, el ancho de corte podría ser de dos formas. El diámetro completo, como está la fresa acá, el D completo, o un cuarto, si estoy contorneando, un cuarto del diámetro, los 0,25 veces el diámetro. Entonces tengo dos formas que podría yo obtener este AE. Si voy a fresar ranurando, cualquiera de lo que sea, 4 dientes o 2 dientes, el ancho completo de la herramienta, como dato. O bien, si estoy contorneando, un cuarto del diámetro. ¿Sí? Y el AP es la profundidad de fresado. O sea que el AP sería mi incógnita.
Eso yo lo que quiero calcular. Porque yo el PM es la potencia de la máquina y acá se expresa en kilowatt. En kilowatt se expresa para esta fórmula la potencia de la máquina. Y esto, ¿de dónde obtenemos este dato? ¿Dónde creen ustedes que vamos a obtener ese dato, ese PM? De la misma máquina, ¿no? De la misma máquina, exactamente. Porque en el mismo motor de la máquina, hay una, por lo general, trae una plaquita y dice potencia de la máquina, que puede estar dado en kilowatt o puede estar dado en HP. ¿Ya? Por lo general, esas son la forma más básica con la cual se expresan las potencias de motor. En kilowatt, si me da la potencia del motor, me lo dan en HP, acá le estoy dando la relación que hay. Un HP es igual a 0,74 kilowatt. Entonces tengo como transformar. Como le digo, si por ejemplo, si me dan 2 HP, ¿cuántos kilowatts son? Si me dan 2 HP, porque en la fórmula debo expresar en kilowatts. 1,48. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes ya saben cómo transformar, hacer una simple regla de 3. ¿Se acuerdan que la vimos en las primeras clases? La regla 3 se la expliqué. Aquí profe. jugamos exactamente lo mismo. Una regla de 3 con un HP igual a 0,74 kilowatt. Entonces, lo que nosotros necesitamos calcular es AP. Entonces, de esta fórmula tenemos que despejar toda esta ecuación y dejar solamente AP solo. Todo esto que está acá abajo, ¿cómo quedaría? ¿Cómo pasa para el otro lado? Llegando. Multiplicando. Multiplicando, ¿cierto? Multiplico acá. Multiplicando. Y todo lo que está acá abajo, o sea, todo lo que está acá arriba, disculpen, Dividiendo. pasa para el otro lado, dividiendo. Y ahí nos va a quedar AP despejado. ¿Ya? Eso es lo que deben manejar de esta fórmula. Que nosotros, nuestra incógnita es AP. Anótenlo si quieren. ¿Sí? ¿Anotaron? Para avanzar a lo siguiente. Acá, en la misma fórmula, solamente que cada una está con las unidades. El AP, que lo que queremos calcular, está en milímetros. El AE también está en milímetros, porque es el ancho de la herramienta o el ancho del contorneado. Mi velocidad de avance, como dijo por ahí el Eric, estaba en milímetros por minuto. El K sub C, que era la fuerza de corte, está expresado en newton milímetro cuadrado. ¿Ya? Newton milímetro cuadrado. Y estos 60, que son los segundos partido minuto, y los 10 elevado a 3 milímetros partido metro, y los otros 10 elevado a 3. ¿Se acuerdan que acá decía 10 elevado a 6? Aquí está separado, 10 elevado a 3, 10 elevado a 3. Es la transformación de unidades solamente para llevar los kilowatts a metro, a minuto, y todo eso para que se pueda simplificar, y todo el valor me dé en milímetros. ¿Ya? Abajo está toda la conversión de unidades, que se la dejé planteada, y el n que está en por ciento, un dato, un número. Ahí está toda la forma matemática para poder resolver o las unidades que se deben introducir en la fórmula. Profe, Dígame por ahí. el 60 es segundos partido minuto. Exactamente. Ok. Ujú. Y el n, a ver, El porcentaje. Ese es un número que va sin nada, porque es el porcentaje de la eficiencia del motor. profe, por ejemplo, el número exponencial de arriba lo descompuso en dos de Sí. exponente 3, ¿no? Sí, está el 10 elevado a 3 y el 10 elevado a 3, que era el 10 elevado a 6 que está descompuesto. Ya. ¿Ya? No entiendo eso, profe. ¿Ah? No entiendo la descomposición que hizo. Soy malito en matemáticas. Ahí arriba No, ya es que- lo dividió en dos, pues entonces quedaron 2 Sí. de elevado a 3. Sí, pues sí, la sumatoria de esto es 10 elevado a 3, 3 más 3, como son la misma potencia, esto Sí.
queda 10 elevado a la 6. Pero tienen distinto, por ejemplo, W, KW, eso es lo que no me eché. El W, KW. Ah, En sí. los, en los dos 10 watt, elevado a 3. sí, watt partido kilowatt. Ya. Es un arreglo matemático que se está haciendo con la fórmula para poder llegar a poder simplificar y dejar todas las unidades expresadas en milímetros y en minutos, y poder eliminar y dejar todo en función de una sola unidad, de una sola variable. Por eso el juego matemático que se hace con este arreglo. La ecuación anterior, que es la más simplificada, aquí se la estoy mostrando para que vean que se puede simplificar. ¿Ok? Pero acá lo que más me importa era la fórmula anterior, que ustedes deben despejar el valor AP, porque ese es el valor que nosotros necesitamos calcular. ¿Sí? ¿Cierto? Más que nada, para que sepan cómo se descompuso la fórmula para llegar exactamente a lo mismo. Ujú. Ya, voy a avanzar. Acá, No, profe, me falta a mí, por favor. dele. Déjala ahí como 30 segundos más. Ok. Entonces sigamos avanzando. En esta tabla, y acá presten mucha atención, en esta tabla me aparece la fuerza de corte específica. ¿Qué variable era esta en la fórmula que ustedes anotaron? Fuerza de corte específica. ¿Cómo es la pregunta? El KC, profe. El KC, ¿cierto? Ah, La fuerza de corte específica, ¿a quién representa dentro de la fórmula? Al K sub C, ¿ya? Entonces, pero dése cuenta de algo. En la fórmula, ¿en qué expresión se debe introducir? ¿Cómo en qué expresión, ¿Cuál es la profe? unidad? Newton partido milímetro al cuadrado. Perfecto, Newton partido en milímetro cuadrado. Y acá la fuerza de corte específica, ¿en qué unidad está? En megapascales. Megapascales. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Convertir. 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 Pregunta, los que están ahí con internet, están todos con internet. Google, San Google. ¿Cuánto equivale un megapascal a Newton milímetro cuadrado? Oh, que lo busquen los chiquillos. Hay uno que pueda buscar son- la... El profe. ¿Ah? El Cristian lo va a buscar. Ya, sí, Cristian, estoy ahí en está, eso, pero para que sepan cuánto Mi equivale pana. un megapascal igual a Newton milímetro cuadrado, para que sepan buscar unidades. ¿A cuánto equivale? creo- No lo encuentro. Son lo Yo mismo, tampoco. según encontré. Sí, dicen que son lo mismo. Extraordinario, muy bien. Entonces ya sabemos que un megapascal es igual a un Newton milímetro cuadrado. Ya aprendieron algo nuevo hoy día. ¿Ya? Entonces, estos valores que dice acá abajo en la tabla, por ejemplo, dice 2200 megapascales, ya saben ya qué significa 2200 newton partido milímetro cuadrado. ¿Sí? ¿Claro con eso? Sí, profe. Ok, genial. Entonces, acá esta tabla me está, por un lado, donde están los materiales, que está acá, los materiales, aquí, material, me dicen que está dividido acero dulce, acero medio, acero duro, aceros para herramientas, etc. Hay diferentes tipos de materiales que yo podría tener. Ya los más comunes que usted está ocupando, el acero dulce, ¿a qué SAE corresponde? ¿Se acuerdan? Es 20. 1040. 1020. 1020, ¿cierto? 1020. Entonces aquí ya tengo un SAE 1020. SAE 1020. ¿Ya? De aquí voy a tener por lo menos acá un 1045, 1045, y de aquí hacia arriba ya un material que puede ser un 1045 ya, pero con tratamiento térmico, acá. Ya podría estar endurecido. ¿Ok? Y acá tengo diferentes tipos de herramientas con aleaciones, cromo, níquel, molibdeno. Y aquí podría ser ya un 4340, el acero inoxidable, que están por acá abajo, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Entonces acá tengo los materiales. Los más comunes que van a ocupar ahora para hacer los ejercicios van a ser estos dos. ¿Ok?
Y acá me está diciendo cuánto el avance por diente, que esto me lo da el fabricante, yo se lo voy a dar como dato, y después igual lo vamos a sacar de catálogos, cuánto el avance por diente que vamos a trabajar esa herramienta. Si es de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,6, etc. Si yo estoy trabajando con un avance por diente de 0,1 y estoy trabajando una 0,1020, me va a corresponder en el K sub C 2200 newton partido milímetro cuadrado. ¿Sí? Si estoy trabajando a 0,2, me va a corresponder 1950 newton partido milímetro cuadrado. Y le hago la pregunta, por lo general los fabricantes no ponen ni 0,1 ni 0,2, van a poner, por ejemplo, 0,12 o 0,14 o 0,18. ¿Cómo encuentro ese valor acá entre medio? ¿Cómo puedo encontrar un valor acá entre medio? No sé, profe. Ni idea, ya. Me pilló, profe. Ya. ¿Han escuchado hablar de la interpolación lineal o de la ecuación de la recta? ¿Matemática? Eso sí. ¿Matemática? Ya. En eso nos vamos a meter un ratito más. ¿Ya? Mientras, ¿me podría decir qué es ese 0,1 milímetros? ¿Se acuerdan? Vamos a ir acá. Lo voy a escribir por acá arriba. ¿Se acuerdan de la velocidad de avance? ¿Era igual a qué? Al número de dientes. Esto en materia del semestre pasado. Número de dientes por el FZ. Ouch, perdón. Me fui, ahí está. Por el FZ. Por las revoluciones por minuto. Este valor FZ, que es el avance por diente, es lo que está acá. ¿Sí? Este FZ que nosotros habíamos dicho el semestre pasado, que aproximadamente para una herramienta era de 0,05 milímetros de revolución por diente, es lo que está acá. Es lo que está avanzando la herramienta por cada revolución, por cada uno de los dientes que tiene. Por eso se multiplica el número de dientes por el avance por diente por las revoluciones. Profesor, eso significa que, por ejemplo, una broca de dos dientes, por cada vez que un diente pasa por el material, está sacando 0,1 milímetros de material, ¿no? Correcto. Eso es lo que estamos diciendo. Ya, profe. Eso ¿Sí? es. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, no estoy pendiente. ¿Qué fue lo que dijo el Cristian? Lo digo de nuevo para que me quede. Ya. Que por cada vez, mira, aquí tenía una fresa, mira, por cada vez que uno de estos dientes pasa por el material, arranca 0,1 milímetros de material. Sí. Por cada giro que está haciendo, está bajando, donde está una broca, esa cantidad de milímetros. O sea, 0,1 décimo de milímetro está bajando por cada vuelta. ¿Sí? Si estoy girando a 400 milímetros por minuto, o sea, 400 revoluciones por minuto, lo multiplico por esos 0,1 y estoy viendo cuánto estoy bajando por cada minuto con esa herramienta. ¿Sí? ¿Good o no good? Very good. Very good. Very good, teacher. Ok, entonces ya tenemos la primera información del caso C. ¿Sí? Y matamos otro pájaro de un tiro, que era la velocidad de avance. ¿Sí? ¿Y se acuerdan cómo calcular el valor n, las revoluciones por minuto? 2 por pi por radio. No, revoluciones por minuto. Velocidad de corte. La voy a tener por acá. Velocidad de corte. La vamos a ver de ahí. La vamos a ver con este ejercicio. Ya. Apliquemos la fórmula a un ejercicio. Y todo lo que hemos visto hasta ahora desde el semestre pasado, vamos a hacer un resumen de lo que vimos el semestre pasado, más lo de ahora, con esta fórmula. Entonces, anoten, dice,
¿cuál debería ser la profundidad de corte? ¿Ya? O sea, ¿qué estamos viendo ahí? El A sub P, ¿cierto? La profundidad de corte, el AP, de corte de acuerdo a la potencia de su máquina para los siguientes materiales. No lo vamos a hacer todos los materiales, sino que ustedes lo van a hacer después. Yo le voy a hacer el del 1020, ustedes después ven el del 1045 y de aleación de aluminio y magnesio. ¿Sí? Vamos a hacer el del 1020. Tengo los datos. Dice que la potencia del motor es de 0,75 HP. Ojo con las unidades. 0,75 HP. Vamos a trabajar y vamos a hacer un cuadro comparativo entre dos herramientas. La primera herramienta que vamos a utilizar va a ser una fresa de HSS de diámetro 16 milímetros con 4 kilos de corte. ¿Ya? La velocidad de corte está expresado en metros por minuto. ¿Alguien tiene a la mano la tabla de velocidad de corte? Que la vimos el semestre pasado, esa tablita que aparecían todos los tipos de mecanizados. No la tengo. ¿Ya? ¿Alguien la tiene? Profe, aquí está. Ya, entonces, busque ahí, Cristian, dentro de esa tabla, para el material SAE 1020, la velocidad de corte para un fresado con operación de desbaste, porque ahí dice desbastado. 20 metros por minuto. Entonces ya sabemos cómo obtener esa información. Recuerden que esa tabla la deben ocupar próxima semana para la prueba. Van a ser todos los materiales diferentes para cada uno. Entonces, para que sepan extraer esa información del catálogo. Entonces, tenemos que esa velocidad de corte son 20 metros por minuto. El FZ, se lo estoy dando yo como dato, que es 0,1 milímetro de revolución. Entonces, vamos a hacer un corte de ranurado. ¿Para qué me sirve esa información de corte de ranurado? Para saber cuánto, por ejemplo, del 0.5 del diámetro de la broca, ¿no? Correcto. Eso que hemos... Exactamente, entonces vamos a ver a cuánto el ancho que vamos a poder cortar. En este caso estamos ranurando. ¿Cuánto sería el ancho que vamos, el A sub E? ¿Cuánto sería el ancho si estoy ranurando? 8. ¿Seguro? No estoy seguro. No estoy seguro. ¿Quién dice otro valor? Porque ¿cuánto era Disculpe, profe, ranurado? ¿puede repetirlo? ¿Cómo? El corte de ranurado, que estoy preguntando acá, el corte de ranurado. ¿Cuánto sería ese ancho si la herramienta vale 16 milímetros? Estamos viendo corte de ranurado. Recuerda, Cristian, que tú antes me preguntaste la diferencia entre el contorneado y el ranurado. Yo te había dicho que el ranurado, la herramienta iba completamente cortando a todo el ancho. Entonces, ¿cuánto sería ese corte de ranurado? El AE. 16 milímetros. 16. Sí. ¿Quién dijo? La Dani. La Dani. Bien, Dani. Sería 16, porque estamos cortando al ancho completo de la herramienta. Hubiese sido diferente si acá yo digo, en vez de decir corte de ranurado, hubiese dicho de contorneado. Ahí tendría que haber aplicado la fórmula de 0,25 veces el diámetro. Profe, Dígame, Vicente. y esto lo vamos reemplazando en la fórmula de potencia de la máquina. Exactamente, muy bien. Eso es lo que vamos a hacer ahora entre todos. Vamos a hacer los dos ejercicios. Vamos a ver el SAE 1020 para una herramienta de acero rápido de 16 milímetros y el mismo ejercicio, pero con una fresa de inserto de 2 filos con velocidad de corte de 270 metros por minuto y una FZ de 0,12 minutos por revolución. Se supone que la fórmula hay que cambiarla porque estamos buscando La profundidad de fresado. Claro. Sí. Ya. Ya van a ser dos fórmulas, van a ser dos ejercicios diferentes para la misma condición, solamente me está cambiando la herramienta. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con una herramienta de acero rápido y cuál es la diferencia entre trabajar con una herramienta con inserto? Y ver, a mí me interesa el tiempo, cuál de las dos me va a significar el menos tiempo de trabajo. Ya, entonces, anoten el ejercicio y les vamos a ir a la pizarra para poder desarrollarlo. Ya, ustedes me avisan cuando lo tengan escrito.
Ok, entonces un HP es igual a 0,74 kilowatts. Vamos a hacer nuestra regla de 3. Dijimos que ¿cuánto HP era la máquina? 0.75. Sí, 0,75, ¿cierto? sí. Ya, entonces va a ser igual a X kilowatts. Entonces acá ustedes deben resolver esto, que ¿cómo se hacía? Se multiplicaba cruzado, se multiplicaba hacia arriba, se dividía hacia el lado, y el resultado me da el X. ¿Cuánto era X entonces? Da 0.555. Ok. 0,555 kilowatts, ¿cierto? Ya tengo la potencia de la máquina, mi valor PM. Voy a anotar la fórmula acá. Valor potencia de la máquina era igual al AP por A sub E por el K sub C, ¿cierto? Pero se supone que tendría que, o sea, ¿va a ser el cambio de la fórmula ahí en la pizarra, profe? Sí, voy a hacer el cambio acá. Voy a escribir la fórmula completa acá. Ah, ya, Entonces, para ir explicando. AP por AE, ¿por qué más era? Por, por BF. velocidad de avance. Sí, B sub F y K sub C. Y K sub C, muy bien. Y abajo venía, que era 60, 60 por, 10 a la 6 sí, por N. por N. Ok. coeficiente de Entonces, trabajo. acá voy a hacer el despeje. Me quedaba que PM era igual a 60 por 10 elevado a 6 por la eficiencia de la máquina partido el A sub E por la velocidad de avance por el K sub C. Claro. Y esto era igual a sub P. Perfecto. Potencia de la máquina, ya la tengo. Lo acabo de 0,55. El Sí, ya. N también lo tenemos, que es un dato. ¿Sí? El A sub E lo tenemos. ¿Segura, Por Daniela? ¿Que lo está? Sí, se lo tiene Sí, porque lo Sí, tenemos. era el 16. 16. Sí, lo tiene. Lo tengo. ¿Cuánto valía? 16. 16, muy bien. ¿Todos claros por qué vale 16? El 10 elevado a 6 se deja No, igual. yo Se me deja perdí, igual. profe. Se Sí, deja igual. profe, igual. Sí. ¿Todos claros Profe, por qué el A sub E era 16 y no otro dato? No, yo me perdí, profesor. No, yo también Ya, me alguien que perdí. le explique, a ver. Ya, don Cristian. Cristian. Ya, que lo que pasa es que Ya, don cuando se hace Cristian. el ranurado pasa la broca completamente, La o sea, fresa. la fresa pasa, me castigo. Ya. Pasa la fresa por el material, totalmente por el ancho. Si tiene Exactamente. de diámetro, pasa al 16. No así el contorneado, que ahí depende de cuánto uno lo haga, porque lo hace con una sola parte. Exactamente. Ya. Esa es la diferencia que deben saber bien en el enunciado. ¿Qué operación estamos haciendo? Estamos haciendo una operación de contorneado o de ranurado. ¿Ya? De eso va a Profe, yo depender me, ese A sub E. ¿Sí? sí, yo me perdí al principio que usted explicó la profundidad, po. Entonces ahí yo me equivoqué pensando que la profundidad Ah, y ya. el ranurado No, era lo mismo. el AP, Sí, sí, sí. el AP que es la profundidad, es lo que es nuestra incógnita. ¿Ya? Entonces, el BF lo tengo, esto que está aquí, No, puede ser que sacarlo No, con el FZ. ese sí. hay que sacarlo con el FZ, muy bien. Entonces, vamos a calcular nuestra velocidad de avance. Aquí era igual la velocidad de avance, Al número de dientes número de dientes, bien, por el El número que indicó FZ la tabla, que es el FZ, por el FZ, por ¿cuál es el coeficiente por la de RPM. 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 el coeficiente de trabajo de la máquina? 90, ¿cierto? 90%, sí, 0,9. 0,9. Ahí se ingresa 0,9. Entonces, nuestro valor, nuestra velocidad de avance, le hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto era, quiero que era esto?
ese valor N que está arriba? RPM. RPM. ¿Tengo el RPM? No. No. ¿Cómo se calcula el RPM? Con la tablita de velocidad de corte. Muy bien. ¿Se da cuenta que está todo relacionado? Mucha fórmula. Mucha fórmula. Insertar memes. Mucha fórmula. No, aquí formación súper. La hemos visto todo el semestre pasado también. Estamos repitiendo exactamente lo mismo. Entonces, velocidad de corte, nosotros queremos calcular nuestra N. Entonces dijimos que velocidad de corte por Por 1000, 1000. por 1000, ahí me Partido quedo, pi por diámetro. pi por diámetro. Esto es N. Velocidad de corte, ¿cuánto valía? ¿Era 20? Dijo 20, ¿no? 20. Yep. 20. 1, 2, 3. Multiplicado por los 1000 al tiro. Partido de pi por el diámetro. ¿Cuánto vale el diámetro? 6. 16. 16. Entonces, ¿cuánto vale N ahora? 20.000. 399. 1000 Esa división. dividido entre paréntesis 3,14 por 16. Da 398,08. 398 RPM entonces. Sí. Y ahí tengo un dato. Entonces ese dato lo voy a meter acá a la velocidad de avance. Número de dientes, según el ejercicio. ¿Cuántos dientes tenía esta fresa? 4. 4. Sí. El FZ, ¿cuánto le di en el ejercicio? 0,1. 0,1. 0,1 por las 398. Mi velocidad de avance es igual a ¿cuánto? ¿Por qué 0,1, profe? Ese 0,1 se lo da el fabricante que me está diciendo que esa herramienta me soporta 0,1 veces, 0,1 milímetro por cada revolución, por cada diente. Ya, y eso lo muestra el ejercicio, ¿no? Sí, lo muestra el ejercicio. En el Sí, cabezado en decía, los datos. FZ Ya. decía 0,1 para la herramienta de HSS. Y para Profe, la de inserto era 0,12 para la otra herramienta. deberíamos ocupar los dos decimales, ¿o no? ¿Cuál en dónde, en qué parte? En el 398,08. Ah, porque se No. redondea. Porque, Se redondea. Claro. ¿Sí? Ya. Entonces, 398 revoluciones por minuto por 4 por 0,1. Al tiro le digo. 159,2. Ok, entonces 152, 159,2 Ahí sí. ¿qué? Pera, manzana, ¿Revoluciones por minuto? ¿no? Milímetros por minuto. Eso. La Dani sabe, no quiere decir. Minuto Ya, por no minuto. es mil. Sí, Se po. está riendo ahí. Ok, La Dani sabe. Sí, Dani, dale, ponle. entonces, Sí, mira. ya Brilla, tengo, ahora sí ya tengo A la per. velocidad de avance. Y el K sub C, ¿dónde lo saco? Fuerza de corte. De la tabla que nos puso delante. Vamos a la tabla entonces que les pasen delante. Taca, taca, taca. Sí. Ahí está. ¿Cuánto es el dato? ¿Qué acero era? ¿Qué hace lo estamos trabajando? Un 10, 10, 20. 20. Entonces, 1200. ¿cuánto, 2200. Cristian? No, es de 2200. 2200. 2200, ¿cierto? 2200. ¿Eso todo lo ven? Sí. No es- 2200. Profe, esa Profe, tabla después la va a pasar aparte, ¿no? Sí, va a estar, dependiendo aparte. el ejercicio nos dio 0,1, por eso lo buscamos en la corrida del 0,1. Muy bien, por eso. ¿Es por el FZ, profe? Por el FZ. Ah, o sea que El FZ son que me está dependientes. diciendo que es 0,1 y por eso acá dice 0,1, después a 0,2, Ya. 0,3, 0,4, 0,6. Lo voy a anotar, profe. Anótelo. Entonces ya tenemos el K sub C. Tengo todos los datos para ver cuánto es la profundidad máxima que me soporta esta herramienta para trabajar con un motor de 0,75 HP. ¿Ya? Entonces vamos a volver a la pizarra. No, espere.
Va muy rápido, profesor. No me deja copiar. Dele. Me perdí. Profe, yo ya hice le metí toda la fórmula a la calculadora. Ya, dale. Dime el número. Número mágico. 5,29. 5.29. Bien, está bien ese valor. Entonces, ¿qué significa? Que ese motor de 0,75 HP me es capaz de cortar 5,5 milímetros de profundidad para un acero SAE 1020. Esa es la respuesta. Dígame, Sí, Que Daniela. vaya a los cálculos, profe. Sí, voy a ver el cálculo. Daniela, ¿en qué parte te perdiste? Ok. Por eso me gusta que las puedo ver, ¿eh? Porque si no, si por eso me interesa que prenda las cámaras para poder verlo. Porque si no, como yo dije, prendan las cámaras en esta clase, porque necesito verlos, por lo mismo. Profe, ¿qué es ahí unos 20 minutos? Y fue muy súper rápido. Ya. Voy a dejar de grabar un poquito. Wow, así que. Sí, está grabado. Sí, está todo esto. Quedó grabado todo este ejercicio. Ya, así que si quiere le saco una foto por último, porque voy a borrar y vamos a hacer ahora exactamente lo mismo, pero con otra herramienta. Vamos a mecanizar lo mismo. Ya, voy a borrar. Y se fue. Entonces, dijimos que vamos a ocupar ahora un inserto de diámetro 16 milímetros, cuya velocidad de corte, ¿cuánto era para este tipo de inserto? 270. 270, ¿cierto? ¿Eso decía? Sí, decía el ejercicio 270 metros partido de minutos. ¿Y el FZ cuánto era? 0,12. Eso es lo que me iba a explicar usted. 0,12. Yep. ¿Ya? Eso, mire, se lo voy a mostrar de dónde sale este dato, porque no lo estoy inventando yo, que no es Y cuento mío. el alto y el inserto son 11 milímetros. Acá está, por ejemplo, miren, ven en pantalla, este es un catálogo de un fabricante que se llama Sandvik, y acá está, para una herramienta, que ahí está lo inserto, dice, para una herramienta, la velocidad de corte para un ISO P. ¿Se acuerdan de lo ISO? Que lo hablamos el semestre pasado. Los ISO P, que eran todos los aceros, dice que el valor, velocidad de corte, es de 270 metros por minuto, y el FZ es de 0,12. De acá estoy sacando esa información. ¿Ya? Y después les voy a pasar el catálogo completo donde están todas las herramientas y todas las condiciones de corte. ¿Ya? Pero así se lee este catálogo. Primero veo el ¿De qué marca? material, ¿Sandvik? y veo la primera lección es esta. Esta es con el casillero con el cual vamos a trabajar. Y estas son algunas calidades de herramientas, pero acá yo la que estoy ocupando va a ser esta calidad de herramienta, una 1030 y una PM. ¿Ya? Después vamos a hacer un trabajo de cómo se lee toda esta información técnica. Pero acá lo que estamos extrayendo, velocidad de corte y el FZ. De aquí venía. ¿Ya? Entonces, sigamos con el ejercicio. Tengo el dato. Entonces, ¿nuestro PM cuánto era? ¿Se acuerdan? ¿Cambio o no cambio? No, porque el mismo motor de la máquina. ¿Cuánto valía en kilowatt ya? 0,555. 0,55 kilowatt. Perfecto. Entonces, vamos a la fórmula. Ya sabíamos que teníamos que calcular velocidad de avance, que era número de dientes, por Profe, vamos a calcular LZ. lo mismo aquí. Disculpe. Vamos a calcular lo mismo aquí. Exactamente, lo mismo. Por N. Entonces, el N tenemos que calcular, que era los 270.000 partido pi por D.
Estamos calculando, lo primero que estamos calculando, las revoluciones por minuto a la cual va a girar esta herramienta. 3,14 por el diámetro que serían 16. No, a ver, 16, miento. sí, la misma herramienta. Serían 537. ¿Seguro? ¿537? 5.371,5. Ahí sí le creo. ¿Cuánto? 5.370 y... 5.371,5. Porque Ok. es como 47, entonces 5, ¿no? Ya. Ah, me faltó un 0, profe, perdón. 5.300 revoluciones. Me faltó un 0. Ujú. Entonces, ahora sí ya puedo calcular mi velocidad de avance. ¿Número de dientes de esta herramienta cuánto tenía? 2. 4 también, ¿o no? Dos. A Lo 2. inserto, ¿no? 2. Por el FZ. ¿Cuánto es el FZ? 0,11. Muy bien. Por las 5.300 revoluciones. 71, 74, por ahí está. Entonces, mi velocidad de avance es igual a ¿cuánto? 2 por 0,12. 1.289,1. 1.289. Ya, ahí tengo mi velocidad a la cual va a avanzar esta herramienta. En comparación a la herramienta de acero rápido, la HSS, la anterior, ¿cuánto era la otra velocidad de avance? ¿A cuánto avanzaba esa herramienta? 159,2. Ya, imagínense. ¿Qué quiere decir esto entonces? Pucha que está rápida. Esta está avanzando mucho más rápido, ¿cierto? Sí, pues. Sí, está 1200 veces, o sea, 1289 versus 150 y tanto. Casi 10 veces, un poquito menos de 10 veces más rápido esta herramienta que la otra. Pero veamos ahora qué pasa con la profundidad de corte. Nuestro AP. ¿Qué creen ustedes? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Yo creo que Ya va a que ser lo di- menor. Sí, porque ¿Va a ser lo qué? dijo muy, muy así. ¿Va a ser qué? ¿Mayor o menor? Menor. Menor. Vamos a Estas comprobar. son. Ah, Sí, es profe, que menor estas con los porque. insertos, a mí se me ocurre que estas máquinas solamente cortan por la parte del inserto, ¿no? Sí, correcto. No va a Entonces debe cortar, ser menos, por arriba no va a ¿no? cortar, porque no tiene filos. No, ¿Ya? entonces, Veamos. Veamos ahora técnicamente esto veamos. que está haciendo la herramienta. Vamos a Profe, calcular nuestro AP. se me hace que es menor porque el número que ahora nos dio, que era mucho más grande que el 159, está Ujú. dividiendo. Entonces, mientras más grande sea el divisor, más pequeño va a ser el AP. Correcto. Muy buena O sea que deducción. Buena deducción. matemáticamente eso. Exactamente. Matemáticamente eso está haciendo. Veamos, comprobémoslo. Vamos a nuestra fórmula. ¿Quién me dicta la fórmula? De PM. DPM, AE, o sea, AP por A sub A sub E, A sub E, A sub E, por B sub F por y K K sub sub C, C. Yep. partido de 60 Por 10 a la 6 por 10 por de 6 0,9. por la eficiencia. Yep. Entonces, calculemos. PM dijimos que era 0,55 por 60 por 10 elevado a la 6 por la eficiencia de la máquina dividido el AE, que era ¿cuánto el ancho? ¿Ya vamos a cortar? El AE, Ancho. Al el tiro. ancho de la herramienta, 16 también. 16, bien. No cambia. Velocidad de avance, La tenemos. la tenemos. 1289 por el K sub C, ¿cambia o no cambia? No sé. A ver. Vamos a la tabla. Anoten hasta ahí. Y cambia, profe, cambia. Eso es lo que nos tenía que explicar usted. Ya, cambia. Aquí anoten hasta ahí. Me avisan cuando estén listos. Esta parte. Ok, esta parte importante. Ya, entonces, les Sí, decía pues. que el valor de 0,12 que nos pide o que nos da como dato el fabricante, 0,12,
no está aquí. Dice 0,1 a 0,2. 2200 a 1950. Está metido entonces, aquí está el valor. Y ese valor es el que debemos calcular ahora de acuerdo a una interpolación lineal. ¿Ya? Esto me imagino que lo vieron en la ecuación de la recta. Cuando lo vieron en matemática, el tema de la ecuación de la recta. Entonces vamos a ocupar esa ecuación para poder descubrir cuál es el valor. La interpolación lineal lo que me busca básicamente es encontrar un valor en un intervalo de valores. ¿Se dan cuenta que yo tengo un intervalo de valores de un punto a otro? Yo quiero calcular un punto intermedio. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer con la interpolación lineal. Entonces, aquí más o menos estoy explicando lo que es la interpolación lineal. Como tengo dos datos, yo quiero encontrar uno entre medio. Para ello, no me voy a meter tan fuertemente en la fórmula de la ecuación de la recta, sino que ya se la tengo despejada. ¿Ustedes qué van a ocupar? La fórmula que está acá abajo. ¿Ya? Y anótenla. Anótenla. Si se van a dar cuenta que no es complicado, aquí Por ven puras favor. letras y se Ya. asustan todos. Siempre les pasa lo mismo, se asustan todos. Anoten la ecuación de la recta, porque esta ya la vieron ustedes, la ecuación de la recta. Aquí está despejada. Vamos a encontrar un dato, una incógnita vamos a encontrar. Entonces, y ahí se les voy a explicar qué significan estos datos o cómo salen estos datos. Nada, abajo nomás, profe, ¿cierto? Sí, la de abajo no, porque arriba es la ecuación de la recta normal y abajo está despejado. Yo quiero encontrar una incógnita, y esa incógnita se va a llamar I. Sí, anótela mientras tanto, y cuando la tenga lista me avisan. Que es I1 más, entre paréntesis, I2 menos I1 abajo, X2 menos X1, y todo eso va a estar multiplicado, X menos X1. Vamos a construir una tabla, y se lo voy a explicar de dónde sale cada dato. Ya me dio miedo, profe. No, te das cuenta que va a ser muy, muy sencillo, muy fácil. Se asustan de nada. ¿Ya? Esto no es para asustarse. Esto es un dato bastante fácil de decir, y esta es la ecuación de la recta, y estos datos son, así que es un chiste. Si ahora se asustan porque ven tantas letras, tantos números, se enredan completos. No se dan cuenta que no es tan así. ¿Ya? Entonces, ¿anotaron la fórmula? Sí, profe. Ok. Señor. La voy a hacer acá mismo, ¿ya? Recordemos dos cosas. Vamos a hacer una tablita con valores X y con valores Y. ¿Ya? Eso es lo primero. Hacer una tabla con valores X y valores Y. ¿Cuál es mi incógnita? La tengo en la variable Y, ¿cierto? Ok. Volvamos a nuestra tabla. Entonces, yo tengo que de 0,1, ¿cierto? De 0,1 vale 2200. Y de 0,2 vale ¿cuánto? 1950. 1950. Perfecto. Entonces, yo tengo el otro dato que tengo, es el 0,12. Pero no tengo el valor I que está entre medio. ¿Cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Hay acá entre medio un valor I que yo desconozco. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, este eje Y, este eje X. ¿Hasta ahí claro? Un eje va a ser X. El otro eje van a ser valores Y. ¿Sí? Ok, ¿Sí? ok. Ya, entonces, pero aquí, ¿qué yo quiero calcular? Acá hay un error, porque yo lo que quiero calcular es este. Esto yo lo que quiero calcular. ¿Cierto? Mi incógnita, yo conozco el valor que está acá arriba, entonces esto van a ser, disculpen, van a ser X. Y esto van a ser valores Y, ahí sí. Estos van a ser valores Y, porque yo desconozco el valor que está entre medio de entre 2200 y 1950, pero sí yo conozco los valores X que están acá arriba, ahí sí. Entonces, todos los datos que están acá arriba van a ser valores X, y todo lo que está acá abajo van a ser valores Y.
¿Ya? Entonces, recordemos, 2200 va a valer 0,1. 1950 va a valer 0,2. ¿Sí? Ya. Vamos a la formulita. X 0,1, ya. Entonces, dijimos que X valía 0,1 y el valor en Y valía 2200. El otro dato que yo tenía era 0,2. 0,2. ¿Y cuánto valía acá? 1950. Y el 0,12 que está acá entre medio vale algo. ¿Sí? Esa es la tabla que deben hacer siempre cuando quieren buscar un dato entre medio de otros datos, es hacer esta tablita. Tablita de X y tablita de Y. Entonces yo ya sé que este valor X, yo le voy a llamar X1, este va a ser el X que va a ser qué dato que yo tengo, y este va a ser el X2. El que está acá va a ser Y1, el Y que va a ser mi incógnita, y el de abajo va a ser el I2. Igual, igual, igual. Igual, igual, igual. Eso es todo, profe. Y eso es toda la ciencia de la ecuación de la recta. Y eso es toda la lógica de buscar un punto entre medio de otro. Ahora es simplemente Por esto reemplazar me en la asusté. fórmula. Y eso, ¿se dan cuenta? Y se asustaron de nada. Se asustaron Confirmo. de nada. Ahora que ya saben cómo emplear la ecuación de la recta, ingresen estos datos en la fórmula y me dicen ustedes cuánto vale Y. Acá, como le digo, como haciendo un resumen de esto, lo importante, valores X, valores conocidos, valores Y, valores desconocidos. Profe, ¿qué hago con el X solito? El X solito, el que está acá. El X solito es el 0,12, el Ah, el valor que está acá. 0,12. Ya, 0,12. Es el dato que me dio el fabricante, al cual yo debo buscar mi valor o mi coeficiente de corte. Entonces ustedes ahora apliquen una buena... ¿No? Bomba. No. Entonces, recuerden que este valor, este 2150, salió ¿de dónde? De la interpolación lineal de la tabla K sub C. Este 2150 nació o salió de una interpolación lineal que acaban de hacer ustedes, ocupando la fórmula de la ecuación de la recta. ¿Good o no good? Más que good, Very good. very good. Very good, ya, genial. Son mucho very good. Ya, entonces mira, terminamos justo en la hora, 4:25, ya, así que súper bien. Y como le digo, próxima semana vamos a continuar con este mismo ejercicio, lo vamos a terminar, porque me falta el tiempo de mecanizado, y en la subsiguiente hacemos la prueba.